En esta frase de la Sulamita, y mi viña, que era mía, no guardé, debemos ahora prestar atención a ese verbo, no guardé. Este verbo resume lo que podemos llamar el descuido del creyente de su vida espiritual. En el caso de la Sulamita, no guardar su viña, ¿qué implicó? Bueno, quizá que no la regó adecuadamente, no quitó la mala hierba, no podó las ramas infructuosas, no protegió las vides de animales como las zorras que podían comer las uvas o dañaban la viña. Ahora, es muy importante notar este detalle. Esta confesión de la Sulamita no tiene que ver con la plantación de la viña, tampoco con la productividad de ella, solo con la falta de atención de la viña ya como una realidad que existía. Aplicándolo a la vida cristiana, hay que reconocer que el creyente no es responsable por el comienzo de su vida cristiana, por esta plantación de la viña, porque eso lo hace Dios por medio del nuevo nacimiento. Tampoco somos responsables, en cierta manera, por la cantidad de fruto que produce la viña, porque es Dios quien decide el fruto que vamos a tener. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, el Señor indica que la buena tierra no dio la misma cantidad de fruto. Una parte dio 30%, otra parte 60%, otra parte 100%. Así que Dios es responsable por la plantación de la viña y Dios es responsable por el fruto, la fructificación de la viña. ¿Dónde queda entonces la responsabilidad del creyente? Es simplemente a cuidar la viña en sí, que aplicándolo a la vida espiritual es cuidar esa vida que Dios nos ha dado. Debemos cultivar bien la obra del Espíritu Santo de regeneración que Él hace en nuestras vidas. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué la Sulamita no guardó su viña? La respuesta es que estaba demasiado ocupada cuidando las viñas de otros. Ella lo dice en la primera parte del versículo 6. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, sus viñas. Como creyentes, podemos ser culpables de algo parecido, especialmente si tenemos algún ministerio en la iglesia o algún cargo en nuestra congregación. Por eso es interesante notar lo que el apóstol Pablo exhorta a los líderes de la iglesia en Éfeso. En Hechos 20, versículo 28, Pablo dice, mirad por vosotros, en primer lugar, y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Así que noten ese orden. Primero tenían que cuidar su propia vida espiritual. Mirad por vosotros. Y después tenían que cuidar la vida espiritual de los demás, por todo el rebaño. Ahora, la razón es bastante clara, ¿no es cierto? Si descuidamos nuestra propia vida espiritual, no estaremos en condiciones de cuidar la vida espiritual de otros. Y aquí no se trata de ser egoístas, sino de ser sabios y responsables. Por eso el apóstol Pablo exhortó a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 16, diciendo,
Timoteo, ten cuidado de ti mismo, en primer lugar, y de la doctrina, en segundo lugar, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, en primer lugar, y a los que te oyeren, en segundo lugar. Así que siempre nuestra primera responsabilidad es nuestra propia vida espiritual. Lamentablemente la Biblia está repleta de ejemplos de creyentes que francamente descuidaron su vida espiritual. Uno de los más conocidos fue Sansón, ese hombre poderoso físicamente, pero muy débil en su área sexual. Y fue por no cultivar su vida espiritual que tenía, la presencia del Espíritu Santo en él. No aprovechó la bendición que Dios le dio de ser un hombre llamado por Dios para servirle. Y Sansón terminó ciego, esclavo de los filisteos, objeto de burla y escarnio, como leemos en Jueces 16 y el versículo 31, que dice, mas los filisteos, versículo 21, perdón, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y los llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y luego em, leemos que sacaron a Sansón para burlarse de él, en versículo 23 en adelante. Es cierto que Sansón sirvió a Dios por mucho tiempo. Leemos en Jueces 16, versículo 31, que fue por 20 años. Pero Sansón pudo haber logrado mucho más de haber cuidado mejor su propia viña. Uno se imagina que muchas veces, mientras cuidaba las viñas de sus hermanos, esta Sulamita sentía una carga por su propia viña. Ella anhelaba tener el tiempo necesario para cuidarla. El problema fue que el tiempo nunca le alcanzaba y por eso terminó descuidando su propia viña. Y hay que reconocer que muchos creyentes somos así. Dedicamos todo el tiempo a cumplir nuestras responsabilidades familiares, económicas, quizá hasta congregacionales, que no nos alcanza el tiempo para cultivar nuestra propia vida espiritual. Claro, siempre tenemos el deseo de hacerlo. Siempre hablamos la intención de hacerlo, pero nunca lo logramos. Y al pasar los años, nuestra vida espiritual sufre y decae en vigor. Claramente lo que necesitamos es tener más amor por el Señor. La Sulamita aquí está hablando a Salomón y es el amor que ella siente por Salomón que le hace recordar el descuido de su viña. El creyente tiene que cultivar esa relación. Y tal como la Sulamita, al acercarse más y más a Salomón, fue consciente de este error en su vida, el creyente también que se acerca más al Señor, va a escuchar al Señor hablar de su propia vida espiritual. Lo interesante es que al fin de este libro de Cantares, leemos que la Sulamita hace una confesión muy diferente a la que tenemos en capítulo 1. En capítulo 1 confiesa abiertamente que descuidó su viña, no la guardó. Pero miren ahora en capítulo 8 de Cantares, el versículo 12. ¿Qué dice la Sulamita? Mi viña, que es mía, está delante de mí.
Es decir, es el objeto de mi atención. Estoy cuidando ahora mi viña, cosa que no hacía antes. Y fue ese acercamiento cada vez más profundo con Salomón que la llevó, entre comillas, a cuidar mejor su viña. Gracias a su relación con Salomón, en esta parábola, la viña al final ya no estaba descuidada. La comunión íntima de la Sulamita con Salomón fue lo que la motivó a cumplir su responsabilidad. Habiendo escuchado esta reflexión, nos hará bien tomar un tiempo para preguntarnos cómo anda nuestra vida espiritual, especialmente si somos líderes en la iglesia o tenemos años de creyentes. Dios nos ayude a ir más allá de las buenas intenciones y deseos. Cumplamos esa gran responsabilidad, la primera responsabilidad que tenemos como creyentes, que es la de cuidar nuestra propia vida espiritual. Aquella vida que Dios nos dio, aquella vida que nos llevará a la salvación. Tenemos que cultivar una relación cada vez más íntima con el Señor. Él ha hecho tanto por nosotros, lo menos que podemos hacer es cuidar bien nuestra propia vida espiritual. Padre, te damos gracias por este desafío. Recordar, Señor, la responsabilidad que tenemos, todos tenemos, si somos creyentes, de cuidar nuestra vida espiritual, de no andar tan ocupados en cosas secundarias que no tenemos tiempo para la vida espiritual. Que evitemos también la tentación de andar cuidando la vida de otros, descuidando nuestra propia vida espiritual. Padre, ayúdanos para que nunca tengamos que confesar, esta viña que es mía, no la guardé. Tú nos has llamado a la salvación, Señor, y queremos y debemos cuidar intencionalmente nuestra vida espiritual. Pedimos que tú nos ayudes a hacerlo para que podamos llevar mucho fruto y así demostrar que somos tus hijos, que permanecemos en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.